¿Han visto rebosar una copa? ¿Han visto rebosar una copa? Le han echado una bebida, han sobrepasado los límites. ¿Han visto cómo rebosa esa copa? ¿Qué representa una copa rebosada? Una copa rebosada, desbordada. No sé yo los tiempos que demore en llegar a sus límites normales. No lo puedo controlar, me desespero. Se va a ensuciar todo. Todo lo que tenía preparado se va a ensuciar porque la copa está rebosando. No hay límites, no hay límites, no hay límites. Cuando empezamos la adoración, este culto, una de las alabanzas que decía: ante la presencia de Dios, ¿se recuerdan? El miedo calla. El miedo calla. ¿Por qué calla el miedo? Porque está ante la presencia del Señor. ¿Qué más calla? El pecado calla. La murmuración calla. Todo lo que está en tinieblas calla. Pero ¿cuál es el problema? Que solo calla. Calla. Representa muchas veces en nuestras vidas una cerca, otras veces una muralla. Muchas veces se transforma esto en una fortaleza. También dijimos que las fortalezas caen, ¿verdad? Está el pecado ahí, callado, pero puede estar tan firme que no cae, Recuerde cuando Israel rodeó la ciudad prometida. No fue por sus fuerzas, no fue por sus capacidades. Había una instrucción. ¿Cuándo cae esta fortaleza? ¿Cuándo caen estas murallas? Después lo cantamos nuevamente. Transfórmame en el silencio. Tal vez estamos aquí, tal vez el miedo está callado, el muro tal vez esté firme, y estamos empezando a decirle al Señor que haga algo para que ese muro, esa fortaleza que está callada pero que está, se caiga. Se caiga. Cuando esa fortaleza se cae, ese miedo, ese pecado se cae de mi vida, de tu vida, de nuestras vidas, Dios puede hacer algo en nosotros y puede rebosar esa copa. Ahí recién puede rebosar esa copa. ¿Por qué le digo esto? Porque a través de su palabra Dios necesita copas rebosantes. Porque de lo contrario será un mensaje más. Será un mensaje más para mi vida, para su vida. Y tal vez nos iremos tal como llegamos, a media copa, a medio filo, como se dice. Pero Dios necesita de nosotros que tomemos decisiones. No solamente que identifiquemos y que paralicemos ese miedo en nosotros, porque a veces tenemos miedo, ¿verdad? De muchas cosas. Y el pecado produce miedo. No solamente que podamos identificar estas fortalezas que se levantan de nosotros, que Dios las puede derribar. Dios necesita que nosotros abramos nuestro corazón. Abrirlo. ¿Cómo abro mi corazón? Señor, entra en mi vida. Entra en mi vida, transforma mi vida. Para que yo no sea más mentiroso, para que yo ya no sea más holgazán, para que ya no sea más. Cada uno de nosotros sabe, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay en mí y que tiene que ser transformado? Una vez transformado, Dios empieza a llenar esa copa y va a rebosar. Y yo voy a estar aquí, o el que vaya a estar acá va a tener que estar aquí adorando, y no va a poder empezar porque realmente esa copa está rebosando. Necesitamos, sin duda, en nuestra vida tomar decisiones
Porque la palabra de Dios necesita copas que rebosan. Yo no me quiero ir igual. Yo no me quiero ir con una tarea ya cumplida y esperar unas cuantas semanas más, no. Porque Dios quiere que hagamos algo hoy día. Y todas las semanas y todos los días Dios quiere que hagamos algo. Lo que tiene que hacer. Toma asiento. Mis hermanos, tomen asiento. Aleluya. Están más juntitos, se ven más juntitos, se ven más hermosos. Como decía mi hermana, sean muy bienvenidos los que están por primera vez, por segunda, por tercera. Nuestras visitas, nos sentimos honrados de tenerle acá en nuestra casa, su casa. Amén. Libro de los Hechos. Sé que la clase de Hebrón está a full trabajando con el libro de los Hechos. Así como el Génesis es el inicio de la creación, el libro de los Hechos es el inicio de la iglesia gloriosa. Esa iglesia redimida, esa iglesia construida en la roca que es Jesucristo. Esa iglesia que un día ocupará ese sitial de privilegio para los que han creído en Cristo Jesús. Y nosotros somos parte de esta iglesia amada que avanza. ¿Sabe usted que la iglesia no descansa? Porque a Dios le plació en su diseño perfecto crear una órbita rotativa y de traslación donde la tierra está en permanente movimiento. Y gira, si no me equivoco, alrededor del sol. Y está generando a cada instante un nuevo amanecer, un nuevo anochecer. A cada segundo, a cada menor tiempo hay un nuevo amanecer. Y se están renovando las misericordias de cada día. Así como a cada instante está ocurriendo algo malo en la tierra, Dios está agregando a la iglesia a los que han de ser salvos. Está sucediendo ahora. No para la iglesia avanza. Por tanto, nosotros no podemos detenernos. Y Dios a través de su palabra quiere que nosotros cumplamos su mandato. Y la iglesia en el libro de los Hechos, esta iglesia primitiva, esta iglesia apostólica, esta iglesia creciente de la cual nosotros somos parte, tiene que cumplir un mandato como el que cumplieron los patriarcas. Esos que empezaron, los que iniciaron la iglesia del primer siglo. Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Bartolomé, etc. Ahí se fundó la iglesia, con esos hombres. Dios permitió la dispersión, los despatriados, y empezó la palabra de Dios. Y Cristo se les aparece a estos hombres. Ahí en el capítulo 1, donde está la cita. Capítulo 1, en el verso 8. Si usted lo encontró. ¿Qué dice el verso 8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Un mandato tremendo, un beneficio tremendo, una autoridad tremenda. Recibiréis poder. ¿Tiene poder usted? ¿Tiene algún mandato que le da poder? Tal vez la ley civil le da mandato en su familia por ser esposo, tal vez por ser dueño de un negocio. La ley tal vez, pero acá hay una ley espiritual que nos da autoridad, nos da un mandato. Y tenemos poder, porque ha venido sobre nosotros el Espíritu Santo. ¿Verdad? Nos sentimos privilegiados, yo me siento privilegiado, porque soy un hombre con poder. Ese poder que descendió del cielo en la persona de Cristo Jesús. Pero hay una demanda, ¿o no? ¿Cuál es la demanda? A la iglesia. Y me seréis. No hay inclusión, no hay exclusión. No podemos excluirnos de este llamado de Dios, de este llamado de Cristo, del verbo, de la palabra. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria,
Usted se imagina el rostro que pusieron los apóstoles cuando el Señor le dijo que tendrían que ser, me seréis testigo también en Samaria. ¿En Samaria? Wow, Samaria, Dios mío. A más de alguno habrá dicho, prefiero ir primero hasta lo último de la tierra en vez de pasar por Samaria. Pero aún ahí el Señor Jesús sí fue e hizo algo portentoso, ¿verdad? Usted podrá identificar dónde está hoy día, si está en Judea, si está en Jerusalén, si está en Samaria o si está en lo último de la tierra, no sé, pero eso lo vamos a ver después. Primeramente vamos a ver qué pasó con este mandato. Con este mandato. Como decíamos, nace la iglesia en este libro. ¿Qué es un testigo? ¿Qué es un testigo? ¿Cuál es la función del testigo? Qué bueno que lo sepan todos. Testificar. No tiene otra misión, no tiene otra función el testigo, sino testificar. Entonces cuando el Señor Jesús les indica, le da este mandato a sus discípulos de testificar, le está diciendo, de ser testigo le está diciendo, tiene que ir a testificar. Y probablemente ellos no le preguntaron, o tal vez le preguntaron, ¿y qué vamos a testificar? ¿Que estás vivo? ¿Que te llevaron a la cruz? ¿Que te negué? Habrá dicho Pedro. ¿Que te negué 3 veces? ¿Que le corté la oreja a un hijo de un soldado? Cada uno podría haber tenido su argumento, ¿verdad? ¿Qué le faltaba a ellos? El poder, la autoridad. Y usted ha leído que en el Pentecostés desciende como viento recio, y viene y se posa sobre ellos el Espíritu Santo de Dios, el que se posó en nosotros. Y si no se ha posado en alguno de ustedes, pídale al Señor que el Espíritu Santo se pose, porque va a recibir autoridad, va a recibir poder del cielo, y no lo va a callar nadie. Intente callarme a mí. El pastor me parece callar, pero nos cuesta quedarnos callados. Tal vez nos van a tratar como a Pablo. ¿Se acuerda cómo le dijeron? Palabrero. Siéntase honrado cuando le digan palabrero. Pero la iglesia necesitó del Espíritu Santo de Dios para poder cumplir esta labor. Si usted va al libro de los Hechos, vamos a trabajar casi en el puro libro de los Hechos. Dice en el capítulo 2, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, mire usted a Pedro alzando la voz. Tal vez podría haber sido común en ellos. Habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén. Él estaba en Jerusalén ya. Se encontraba en Jerusalén. Esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Usted puede encontrar en el capítulo 2 lo dicho por el profeta Joel, a lo cual recurre Pedro. Y en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y nuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños y desiertos sobre mis siervos y sobre mis siervas. En aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿A quién le está hablando aquí? ¿A quién le está hablando? A Israel. ¿Por qué le está hablando a Israel? Porque ya Juan había dicho ahí en el capítulo 1 que en el mundo estaba y el mundo no le conoció. Dice que a lo suyo vino, a hacer lo suyo, mas los suyos no le recibieron. Israel no le recibió. Pero le está hablando a Israel, a los judíos. Por eso le dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor, le está mostrando el día del Señor, el día postrero. No está hablando todavía a los gentiles. No está hablando del día que viene por la iglesia amada. Todavía no. Este es el día del Señor. Y vendrá el día del Señor por Israel, porque ama a Israel. Y los que invoquen el nombre del Señor será salvo. Una tremenda responsabilidad sobre Pedro, sobre sus hombros, pero consciente de lo que representaba.
que ellos no declararan al Señor, a Jesucristo, que no le invocaren. El propósito, salvar a Israel, ya lo estaba cumpliendo. Cuando usted va al mismo texto, ahí puede ver la vida de los primeros cristianos. Ya el mandato estaba para Israel. Ya Pedro les testificó de la función, de lo que tenían que hacer el pueblo. Y dice en el verso 43, en el capítulo 2, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando, dice, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor de todo el pueblo. Y el Señor, dice, añadía ¿a qué? A su amada iglesia, a los que habían de ser salvos. Ya no solamente le hablaba a Israel, ya, sino que le estaba hablando a la iglesia, a la cual nosotros somos parte, a la cual un día Dios nos agregó, a la cual un día alguien testificó. No solamente de los milagros que representa el estar acá, no solamente el cambio que produjo en nuestras vidas, sino todo lo que implica servir y seguir a Cristo, ¿verdad? El discurso de Pedro en Hechos 3, en el pórtico de Salomón, dice: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho ante este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesucristo, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pablo, de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al Señor y al justo, y pedisteis que se os diere un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Ya sus discípulos siguen cumpliendo el mandato, testificar de lo que hizo el pueblo de Israel con Jesucristo. Y ellos predicaban la resurrección de Jesús de entre los muertos. Y sin duda que esto causó conflictos en medio del pueblo, en medio de una nación. Dice que le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Sin duda que esto no fue obra de hombres. Sin duda que la iglesia empezó a crecer porque estos hombres empezaron a testificar de los prodigios, de las señales que hacía el Señor Jesucristo. Y así se convirtieron como 5,000 hombres. La iglesia, nosotros tenemos que crecer, tenemos que desarrollarnos. Tenemos que desarrollarnos. Y gloria a Dios por los que están nuevos por primera vez acá, o que se están incorporando a nuestra congregación. Pero tenemos que hacer el mandato de Dios, pero como vasos limpios. Porque no fue la capacidad de estos hombres lo que convocó a estos 5,000 hombres, sino que fue el poder de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios. Dice el verso 9: puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Y me seréis testigos, testificando. Cuando usted y yo testificamos, ocurren cosas maravillosas. Su conversión, mi conversión, se produjo por un testimonio. Somos un milagro de Dios en este lugar, porque alguien testificó a nuestras vidas.
Aleluya. Aquí aparece Saulo, porque la iglesia testificó en Jerusalén, pero tenía que también testificar en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y dice él, el capítulo 8, y Saulo consentía en su muerte, refiriéndose a Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Mire lo que ya motivó el testimonio de estos hombres, porque ya el Señor Jesús no estaba. Pero provocó esto una gran persecución. ¿Qué provocó esta gran persecución de la iglesia? El testimonio de estos hombres. Los testigos que testificaron de la obra de Cristo. Por eso se produce esta gran persecución sobre la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras. Mire usted lo que Dios permitió. Mire lo que Dios permite día a día. Estos hombres fueron esparcidos a Judea y a Samaria. Dice, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Cuando los hombres fueron a predicar a Samaria, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. La misión de la iglesia, anunciar el evangelio. Anunciar el evangelio es lo que tenemos que hacer, anunciar el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Felipe les predicaba a Cristo. Puede ser uno de nosotros. Escuchaba el pastor el otro día, decía, vamos a enviar uno aquí, otro acá y otro acá. Abrir una obra. Y estamos preparados para abrir una obra. Felipe, sin duda, luego tiraron a Samaria y él tuvo que predicar a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Cuando estamos siendo testigos, cuando estamos testificando de la obra de Dios, la gente va a escuchar atentamente. Pero cuando estas copas estén limpias, yo tengo que estar limpio, usted tiene que estar limpio, tiene que estar no solamente lleno, sino que rebosante. Porque eso va a impresionar a la gente. Lo que Dios habla a través de nuestras vidas. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Haremos incluso señales, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Usted ha escuchado cómo está nuestra nación, nuestro país, nuestra región, nuestra comuna. No está gozosa. Sin duda que no está gozosa. Nosotros estamos aquí. Tal vez no tendremos mucha cara de gozoso, pero mañana no vamos a estar aquí. Y tenemos que hacer como Felipe. Ir a predicar el evangelio. Salir de Jerusalén. Tal vez ya usted cumplió la misión en Jerusalén y ya está capacitado tal vez para ir a Judea, tal vez, a otros lugares. O tal vez no puede ir ni siquiera a Judea porque realmente en Jerusalén tenemos la cosa así más o menos nomás. Conversábamos estos días qué representaba Jerusalén. Presenta mi vida, mi hogar, en mi vida diaria. ¿Cómo está mi Jerusalén? ¿Cómo está el testimonio como padre, como esposo, como hijo? ¿Cómo está esa relación? Los hijos ven a Jesús en los padres. ¿A quién ven? ¿A quién ven los hijos en la esposa, en la ayuda idónea? Cuando recibe una instrucción así de parte del esposo un tanto elevada de tono, aparece, se paran. Y se acabó la mujer sumisa, la mujer que amaba. ¿Cómo está nuestro Jerusalén? Eso es para todos, porque también me puede pasar a mí. Entonces, si no estoy bien en Jerusalén, difícilmente pueda ir a Judea, menos a Samaria, porque allá están los que me conocen. En Samaria están los que nos conocen. En Judea están los que nos conocen. Y cuando nos vean llegar allá, usted, no me diga nada, si usted, yo lo he visto que sale con la Biblia todos los domingos debajo del brazo, pero también escucho los gritos, la falta de respeto. También sale de su casa y ni siquiera me saluda. Y por eso no puedo ir
a Judea y menos a Samaria, ¿verdad? Ni hablar a todo el mundo, hasta lo último de la tierra. Dios tiene que preparar nuestras vidas, pero Dios tiene que prepararnos primero aquí en Jerusalén. Dice, cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Cuando Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había sido visto en el camino del Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. ¿Usted se ha encontrado alguna vez hablando valerosamente en el nombre de Jesús después de su conversión? Tal vez se remueve el baúl de los recuerdos, se va a encontrar que sí. Una vez yo recuerdo, sí, que había un hombre endemoniado y me puse sobre él y lo reprendí en el nombre de Jesús, y vivió varios años más. Pero me queda solamente ese recuerdo, porque hoy día tal vez no estoy en condiciones de ir a testificar, porque han pasado 5, 10, 15 o 20 años y ya solamente estoy esperando que venga el Señor por su iglesia, apelando, o que venga por mi vida. No puedo hacer lo que hizo Saulo. Y estaba, dice, con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. ¿Se imagina un hombre hablando denodadamente que perseguía a la iglesia? Porque este hombre fue transformado. Nosotros tenemos que hablar con denuedo. Nosotros tenemos que regularmente estar aquí preparándonos para hablar denodadamente del Evangelio de Cristo. No podemos ir así a ver, sí, Jesús te salva, arrepiéntete de tus pecados. No, porque Dios hoy día nos está colocando en lugares distintos. Hoy día nuestros hijos están yendo a la universidad, nuestros hijos se están relacionando con profesores de mucha educación, que no se van a tragar uno así tan simple. Ya hay profesionales, ya hay hermanos que están en lugares, en sitiales donde antes era imposible que el Evangelio pudiera llegar. Pero tenemos que ir a hablar con denuedo, con autoridad, con poder, con ese poder que descendió del cielo, que transformó nuestra vida. No puedo estar el día domingo aquí apelando a la misericordia de Dios para que realmente transforme mi vida, para que me inunde y quede como a estanque lleno, como decía la vez pasada. Tenemos que terminar ya de esto al estanque lleno para yo poder llegar ya al viernes ya así medio gateando. No, nosotros tenemos que andar siempre con el estanque lleno. Como decía el pastor, me decía, pastor, ¿por qué tiene su aguja que ahí usando hasta un cuarto, octavo del tanque? No, siempre lleno. Tenemos que andar siempre con el tanque lleno, a full, porque no sabemos el día a dónde tendremos que ir. Tenemos que andar todos los días a full, porque no sabemos a dónde Dios nos va a enviar. Tal vez va a venir una autoridad. ¿Qué le vamos a decir? ¿Quién lo va a abordar? ¿Quién le va a dar un mensaje distinto? Si en medio de nosotros hay ingenieros, hay abogados, ¿qué más hay? Hay constructores, hay psicólogos, profesionales que tienen que estar preparados con denuedo y entregarle un mensaje para que el hombre se arrepienta y se convierta. ¿O no? Sin duda que sí. Y Saulo así lo era. Saulo era un erudito. Era el mejor, uno de los mejores. Pero había sido transformado por el poder de Dios. Por eso hablaba con denuedo. Dice después que cuando supieron que los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso, entonces la iglesia, dice, tenía paz con toda Judea y Galilea, Samaria, y eran edificados andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidos por el Espíritu Santo. Dios sabía lo que estaba diciéndole a sus discípulos. Por eso le dice, me seréis testigos, porque Él sabía lo que iba a suceder, porque era la obra del Espíritu Santo a través de ellos. Iba a estar el temor, iban a ser edificados, eran fortalecidos, estaban fortalecidos, y probablemente no tenían culto todos los días domingos, pero sus vidas eran fortalecidas en el temor de Dios, en el temor de Dios. Entonces, como la presencia estaba con ellos permanentemente, no solamente el miedo calla, pero el enemigo no puede levantar murallas, no puede levantar fortalezas.
Porque ante la presencia de Dios el enemigo no puede hacer nada. No puede hacer nada. Y eso tiene que ser en nuestra vida todos los días. Y me seréis testigo. Usted sabe la conversión de Saulo. Dice que Saulo respiraba aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Y cuando vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga en Damasco, ¿verdad? A fin de que si hallase algún hombre y mujeres por este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mire el hombre que transformó Dios. Tal vez podría haber algunos de ellos aquí en medio de nosotros hoy día, que Dios lo transformó de esa manera. Que tiene que llegar, que debiera llegar a los niveles de este hombre, como Saulo. Pero él, cuando fue a Damasco, dice que hay una luz. Usted conoce la historia, la conversión de Saulo, lo que sucedió. Él no se espantó. ¿Quién eres, Señor?, le dice. Se lo voy a recordar. ¿Quién eres, Señor? Le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosa contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Tal vez es tiempo de decirle al Señor hoy día: Señor, ¿qué quieres que haga yo hoy día? ¿Qué quieres que haga yo mañana? ¿Dónde quieres que testifique de ti? Prepárame hoy día. Me sacudo de todo lo malo que pudiera haber en mí. No solamente del miedo, sino que mañana salir con bríos, nuevo, renovado. Mi tío, mi tía, mi hermano, telefonazo, con una palabra con poder, cosa que el enemigo quede callado, mudo. No le vaya a decir: oye, Juan, arrepiéntete. No, tiene que ser con autoridad, con la autoridad que viene del cielo, con la autoridad que le permitió a Saulo convertirse. Amén. En el 15 dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Se da cuenta el plan de Dios? El plan de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Porque instrumentos somos del Señor. Somos instrumentos de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué es usted instrumento de Dios? Si gusta, pues una sonrisa, porque si estoy siendo muy fuerte, hágame así, pero sonría, Dios le ama. Sonriamos porque Dios nos ama. Ve, instrumento me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Donde usted esté, donde yo esté. Mi pastora comunicaba algo. ¿Ustedes se acuerdan que dijo sobre un hombre ebrio que estuvo en el funeral ahí, que terminó en llantos? Bueno, y también me acordé de lo mío. Ahí estamos, llegamos a la iglesia. Ya no saben quién se apareció al frente. Ya le voy a decir no le quiero decir el cura, pero bueno, el cura ya, de la iglesia. Todo ceremonial así. Buenas tardes. Buenas tardes. Pidiendo alguna información. Sí, nosotros somos, venimos a acompañar a Claudio, hermanos en la fe. Y como que el cura se incomodó así como. Y algo me dijo que todos somos hermanos o hijos de Dios. A lo cual nosotros respondimos: no todos somos hijos de Dios, le dijimos al cura. Sí, en Cristo Jesús somos todos hermanos, dicen. Pero nosotros tenemos que atrevernos no a ofender, no a insultar, no a pasarlo a llevar, porque la verdad que está en nosotros es solamente por la misericordia de Dios, ¿verdad? Yo era peor que él, así que, ¿verdad? Usted sabe lo que yo le he contado. Detestaba a los Evan Canutos. Pero vi que Dios hacía maravillas, empezó a hacer maravillas. Vi cómo hombres me testificaban. Y eso me sorprendió. Como hombre de ese nivel. Porque no fue a mí un hombre borracho, redimido. No, fue otro hombre, fueron otros hombres. Con otro nivel social, cultural, que testificaron de la obra de Dios. Y Dios me sorprendió a través de esa área. Y tal vez a usted le sorprendió a través de una área similar. Aleluya. Así que prepárese usted para llevar el mensaje
el mensaje de Cristo en presencia de los gentiles. Ya Saulo se fue estando en Jerusalén, se va a predicar a Damasco. ¿Sabe la distancia que hay de Jerusalén a Damasco? Más o menos. ¿Quién sabe, no? Yo lo averigüé porque yo no me lo sabía. Yo lo sé ahora más o menos. Cerca de 300 kilómetros, 290 kilómetros más o menos. Los alumnos como decía mi pastor, los alumnos del Instituto Vilo, que deben saberlo. Se trasladó 290 kilómetros para ir. Y Dios lo usa para ir a predicar a Damasco así, sin ningún problema. Y tal vez mañana nosotros no tendremos que trasladarnos 290 kilómetros para predicar el Evangelio. Tal vez tendremos a nuestro vecino que está al lado de nuestra casa y le podríamos predicar. Y no nos haremos trasladado ni siquiera a 15 metros. ¿Cómo está, vecino? ¿Qué de su vida? ¿Cómo ha estado usted? Dios le fortalezca, vecino. Dios pueda cambiar su vida, su relación con su esposa, con sus hijos. ¿Usted cree que eso no va a tocar el corazón de ese hombre, de esa mujer, en el trabajo? Tal vez mañana muchos van a llegar contentos porque Colo-Colo salió campeón, y tal vez los de la U están medio a fila porque están que bajan a la segunda división. Pero a lo mejor usted le puede tener una palabra de consuelo. Claro, salieron campeones, pero te tengo un mensaje mejor del victorioso de Israel. Y no tenemos para qué trasladarnos 290 kilómetros, ni al norte ni al sur, sino que tenemos ahí al lado, o tenemos el teléfono para enviar un mensaje a un vecino, a una familiar. Aleluya. Usted conoce la historia de Pedro y Cornelio. También 123 kilómetros tuvo que trasladar Pedro para testificar. Y cómo obró el Espíritu Santo en ese hogar, cómo todos se convirtieron. Estos hechos son los hechos de la iglesia. ¿Sabe, tío? A mí me sorprendió cuando leí un artículo sobre el libro Los Hechos. Aparentemente su autor es Lucas, pero no es como los demás evangelios, que hay palabras de despedida, de saludos. No, aquí se corta como aquí. Vamos, sigamos agregando los hechos a la iglesia. Y se siguen escribiendo tal vez. Seamos parte de eso que se está escribiendo ahí. Seamos parte de estos testimonios que los discípulos hicieron de Cristo hace casi 2000 años. Que en alguna parte en el cielo, en el libro se escriba. Sí, Jimena, Graciela, Víctor, no sé, se trasladó aquí a San Clemente y predicó el Evangelio y se convirtió el alcalde. Aleluya. Y toda una ciudad. Wow. Tengamos fe. Tengamos fe que sí va a ser, que puede ser. Aleluya. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué voy a hacer yo? Con este mandato de Dios, que es irrevocable, que Dios lo instituyó a la iglesia, no solamente a sus discípulos, sino que también a nosotros. ¿Qué vamos a testificar? ¿Qué voy a hablar mañana? ¿Qué va a testificar usted mañana? Propóngase algo a testificar mañana. Yo tengo algunas cosas aquí por las cuales podemos testificar mañana. A lo mejor nos puede salir, por ejemplo. ¿Cuál es el propósito de la predicación del Evangelio? ¿Cuál es el propósito? Podemos ver en Romanos 10, por ejemplo. Dice: hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel. Usted le cambia ahí, parafrasea. Si va a pensar en su vecino, o hermano, no sé, le dice: hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a usted, vecino, es para salvación. ¡Wow! Se lo puede aprender, ¿ya? Porque yo le doy testimonio de que tienen celos de Dios, pero no conforma a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, dice, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo. Usted ya lo tiene sorprendido porque no entiende nada él. Para justicia a todo aquel que cree, porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellos. Pero la justicia es por la fe, se dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. Cerca de ti está la palabra. En tu boca y en tu corazón, acúñala.
Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe, vecino, hermano, que te vengo a predicar hoy día. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le ha levantado de los muertos, serás salvo. Acúñelo, parafraséelo, elabore, no deje algo así al azar. Usted puede hacer algo elaborado, bonito. ¿Por qué? Porque con el corazón se quiere para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y el vecino, el hermano, quien sea, quedó aperplejado. Tenemos que hacerlo. O si no, dice, ¿por qué otra cosa voy a predicar el evangelio? ¿De qué otra cosa voy a testificar? Que la justicia es por la fe. Por ejemplo, ahí el mismo, no tengo la cita, perdón. Pero ahora dice, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron. Porque el vecino a lo mejor o su hermano o alguien dice, no, yo no soy pecador. Pero usted le dice, le muestra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados, no tienen que pagar nada, gratuitamente, por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Verdad? Así que tiene usted argumento, tenemos argumento para poder predicar el evangelio, para testificar la palabra de Dios. Tal vez el vecino o su hermano ya sabe que usted dejó de beber, que ya no es el flojo, que ya no es el ladrón, que no es lo que usted quiera. Pero ya no es suficiente eso, sino que tenemos que testificar de la palabra de Dios, que es esta la que transforma. Porque no le va a hablar al hombre, le va a hablar el Espíritu Santo le va a hablar al Espíritu. Él tiene espíritu como usted tiene. Y ese espíritu un día volverá al Padre de los espíritus. Pero su alma, nosotros podemos tener la seguridad que nuestra alma irá al cielo. Pero la alma de su mamá, de su papá, de su hermano, de su tío, de sus hijos, ¿dónde va a ir? El espíritu va a ir al Padre de los espíritus. Pero el alma, ¿dónde va a ir? Entonces necesitamos no solo traerlo, sino que predicarle, testificar de la palabra de Dios. Pedro testificó de la palabra de Dios y escrito de la palabra, citó Joel. Y nosotros podemos citar las escrituras. No tenemos para qué inventar cosas o hacernos simpáticos. No. Voy a ir porque usted es simpático. Decir, no. Ellos tienen que ser removidos, tienen que ser impactados por el mensaje. Esa gente fue impactada por el mensaje porque había una promesa a través del profeta Joel para los tiempos postreros. Y eso ocupó Pedro. Y eso es lo que nosotros tenemos que ocupar, la palabra de Dios. Le puede elaborar, por ejemplo, presentarle el plan de salvación a través del verbo. Y ustedes en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio. Y él dice, ¿qué le va a decir? ¿Qué verbo? Cristo es el verbo, la palabra es el verbo. Que la palabra se manifestó a nuestras vidas, se hizo carne y vino a salvar lo que se había perdido. Que esto que estaba reservado para Israel alcanzó a nosotros, a los gentiles. Tenemos suficiente palabra para poder llevarla, para poder testificar. Decirle así, Él estaba en el mundo y el mundo no le conoció. Y el mundo fue hecho por Él, pero el mundo no le conoció. Conózcale usted, yo se lo puedo presentar. A los suyos vino, dijo, y los suyos no le recibieron. Mas a todos, vecino, hijo, hermana, a todos, si tú le recibes hoy, si tú crees en su nombre, te va a dar potestad de ser hecho hijo de Dios. Así caí yo. Así caí yo, hermano. Y usted lo sabe, así caí yo. Inocentemente. Como le digo, como mosca en leche. No necesité ni un estudio teológico, nada. Me habían hablado varias veces, había tenido algunas visitas en mi casa que no eran muy agradables para mí, pero Dios las envió. Y Dios usó usó un hermano. Y caí, hermano. Cuando Dios quiere hacer algo con el hombre, dice que Él va a añadir a la iglesia día a día. No crea porque si usted va 1, 2, 5 veces ya no se desanime. Porque el diablo lo va a desanimar. No sé cuánto tiempo insistieron con usted, pero conmigo tuvieron que insistir 12 años. Hasta que me enviaron volando abajo. Y caí. Caí en las mejores redes, en los mejores brazos. Sí, amén, po. No esté aquí porque están los demás. No esté aquí porque no tengo que hacer otra cosa el día domingo. No esté aquí para cargarle el tanque y tener combustible para mediados de semana. No.
esté aquí para adorar, para adorar a Dios. Que esta copa se rebose y que, ya pues hermano, tenemos que ir, son las 12 de la noche ya pues. Que no estemos pensando que tengo que ir a ver esto, que tengo que ir a hacer esto otro, que tengo hambre. No, no lo podemos hacer. ¿Sabe por qué no lo podemos hacer? Seguramente tenemos algunos problemitas. Seguramente tenemos algunos problemitas. Mi hermana testificaba el otro día, vio un ángel. Dice que está al lado. Se hizo a un lado porque pensó que alguien le había topado y estaba sola. Cuando nos juntamos los días viernes acá, que deberíamos estar todos, suceden cosas maravillosas, ¿o no? Amén, ve. Escúchelo, mi hermana Graciela dijo amén. Créale. ¿Conoce a su hermana Graciela? Conózcala. Tiene muchas dificultades, muchos problemas, muchas aflicciones. Pero ella se ha tomado de la palabra de Dios. Por la palabra de Dios que se le predica. Y así testifica. Y así la ve así. Y por eso puede decir amén. Testimonios, testigos de Cristo. Pablo le dice a Timoteo: doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones día y noche, deseando verte y al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida, dice, que hay en ti, la cual habito primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder. Ese poder que le dijo el Señor Jesús a sus discípulos: y recibiréis poder, y recibiréis poder y me seréis testigos de amor y de dominio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No se avergüence, no nos avergoncemos. Si usted se avergüenza, yo me avergüenzo porque hay alguna dificultad en nosotros. No se avergüence, no te avergüences de predicar el Evangelio. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio. Ese es otro tema. No quiero hablar de las aflicciones, pero necesitamos sin duda predicar el Evangelio, testificar. Propongámonos. Yo me propongo. Dios me ha estado hablando a través de esta su palabra semanas. Dije yo, bueno, tendré que esperar otra semana. Pero no, a Dios le plació que fuera hoy día. Tuve que avisparme. Avíspese, hermano, porque Dios está hablando a la iglesia. Avispémonos porque Dios nos está hablando. Así que si el miedo se cayó, si el pecado se cayó, si Dios si botó esas murallas, esa fortaleza, si Dios entró en su corazón y le ha transformado, en este tiempo Dios tendrá que rebosar su copa. Quiero invitar a mis hermanos músicos. Vamos a ver cómo rebosan esas copas. Yo quiero ver cómo rebosa esa copa en mí. Yo quiero que usted también quiere ver que rebose esa copa, porque ya no hay miedo. Ya se fue el pecado. Ya usted en este tiempo le dijo: Señor, entra en mí, transfórmame. Y ahora vamos a decir que rebose. Y vamos a tener que pararlo porque tenemos que seguir. Pero usted va a ser tan rebosante. ¿No lo cree? Créalo. Créalo. Si creyeres o no, créalo. Ahora si no lo cree, bueno, yo quiero rebosar. Yo quiero rebosar. Aunque el pastor me tenga que... Pero rebosemos. Amén. Aleluya. Cierre sus ojos. Relájese un poco. Estire los pies. Y Dios seguirá haciendo algo en nuestras vidas. Porque Dios empezó a hacer algo hoy día. Y Dios lo quiere finalizar. Amén. Y no solamente está llenando el estanque para llegar hasta miércoles o jueves a media, sino para que estemos preparados día a día. Y mañana no nos vamos a avergonzar.
de predicar el Evangelio de Jesucristo. Amén. Así que propongámonos evangelizar, testificar de lo que Cristo. No nos quedemos en Jerusalén. Y si hay algo que no hemos arreglado en Jerusalén, arreglémonos. Pero atrevámonos a ir a Judea, atrevámonos a ir a Samaria, atrevámonos a ir hasta lo último de la tierra. Hay que ir. Escuchaba hoy día en la mañana a una maestra de la escuela de la familia y nos mencionaba a unas niñas que asistían a nuestra escuela de la familia en la calle. Y nosotros el día domingo las traíamos acá. Las traíamos, nos esforzábamos. Hebrón juntaba los recursos, se le pagaba a alguien para que los trajera y los llevara. Hoy día no lo hacemos. Íbamos a retiro. Allá están los niños creciendo. Y tenemos que ir hasta lo último de la tierra, aunque sea hasta aquí, hasta Retiro, aunque sea hasta aquí, hasta las norte. Usted y yo tenemos que involucrarnos en la obra de Dios, con la oración, con ofrendar, con ir. Permítale a Dios que rebose su copa. Permítale a Dios que rebose su copa. Si hay algo en usted, dígale: Señor, yo quiero rebosar. Yo quiero ir a hacer el mandato que tus discípulos hicieron. Yo quiero ser parte, yo soy parte de esa iglesia primitiva. No somos de la iglesia reformada, mis hermanos. Somos nosotros los que continuamos. Este libro de los Hechos se sigue escribiendo día a día con los testimonios de aquellos que predican el Evangelio, de aquellos que llevan la buena nueva de salvación. Y esos somos nosotros y muchos otros más. Créale al Señor. Dígale que transforme su vida, que transforme mi vida, que me haga de nuevo, que fortalezca mi vida, que ya no quiero ser el mismo. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Tiene hambre del Señor? ¿Como ganas de tomar 11? Dígale: Señor, tengo hambre de ti. Aleluya. Aleluya. Ahí está. Señor, derriba todo lo que no te agrada de mí. Escribe una historia diferente de mí, que quede escrita en el libro de la vida, aunque sea en el silencio, Señor. Nuevo. Y venga de ti. Sí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que podamos ir, Dios. Que podamos ir. Impúlsanos, Dios. Ikato. Ibakatoro Shakataro. Transformar.
Inúndanos, Dios. Provoca una inundación espiritual en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro matrimonio. Provoca una inundación que desborde, que llegue, que salga de Jerusalén, que salga de Judea, que vaya a Samaria hasta lo último de la tierra. Rebosa, sean rebosados, sean rebosados, aleluya, aleluya, aleluya. Rebosa, Señor.